Bienvenidos. Ahora sí. Gracias, Jesús. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y escuchad esto, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y ayúdame, Señor, a predicarla, Padre, bajo tu cobertura espiritual, bajo la unción de tu Santo Espíritu. Toca los corazones. Trae, Señor, dirección. Trae, Señor, ánimo. Trae, Señor, esperanza, fortaleza. Y ayúdanos, Dios, a ponerla por obra esta palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como decía, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. En esta escritura Dios nos está mostrando lo que es Él. Dice la palabra que Él es luz. Toda su esencia, toda su existencia es luz. Es comparado con algo, digamos que algo poderoso. Y la luz y las tinieblas jamás se juntan. ¿Cuántos saben eso? Al contrario, cuando aparece la luz, las tinieblas desaparecen. Ahora también nos habla la Escritura que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, que tenemos una relación con Dios, que decimos que amamos a Dios, pero todavía andamos en tinieblas, dice la palabra de Dios que mentimos. Estamos mintiendo. Y esa es la parte donde, viste, que muchas veces no nos damos cuenta que si bien queremos creer en Dios, queremos hacer las cosas de Dios, todavía hay cosas en nuestras vidas que estamos haciendo mal. ¿Cuántos saben? Los pensamientos, la manera de ser, la manera de decir, hay cosas malas en nuestras vidas. Viste, acá cuando usa el término tinieblas, encierra una cantidad enorme de cosas malas que pueden estar en tu vida y que no te permiten crecer, que no te permiten llegar a la luz, ser una parte de la luz de Dios en tu vida. Todavía estás en tinieblas, es como algo pegajoso, ¿viste? No sé si alguna vez te pegaste las manos con pegamento, ¿viste? ¿Viste que es molesto? Que enseguida cuando sentís la sensación de que está pegada tu mano, buscas algo para limpiarte, ¿no? Sí. Estás desesperado, buscas un papel, buscas un trapito, buscas lavandina, buscas alcohol. ¿Qué no buscas para sacarte esa cosa pegajosa en tus dedos? Lo mismo pasa, ¿no?, con las cosas malas en nuestras vidas. Estamos buscando desesperadamente despegarnos de eso, pero no podemos, ¿viste? Cada vez se nos pega más en nuestras almas. Entonces, pero hay alguien que está dispuesto a ayudarte a sacarte eso. Nuestro cuerpo pecaminoso es débil y está dominado totalmente por la maldad. La maldad, la ira, la mentira y una serie de cosas malísimas. La incredulidad, ¿no? Que vos, como yo, usted como yo, sabemos que están mal, pero están pegadas a tu alma. Están pegadas a tu alma, ¿viste? Como algo pegajoso, ¿no? Y eso nos impide practicar la verdad. Y si seguimos practicando las cosas malas, entonces no podemos decir que tenemos una relación con Dios. No podemos decir yo amo a Dios. ¿Cuántos saben? No podemos decir eso. Porque Dios te dice en la palabra, me estás mintiendo. Vos sos una persona mentirosa, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Entonces, y acá quiero que usted entienda esto también. Y vale la aclaración. Usted se preguntará, bueno, pero si nosotros somos tan pecadores, tan sucios, tan inmundos, ¿cómo hacemos para llegar a Dios? Dios te ama. Eso tenés que saber. Dios te ama. Dios sabe que vos no podés llegar a Él por tus propios medios. ¿Cuántos saben eso? Pero Dios de algún modo proveyó a su Hijo Jesús para que nosotros podamos tener el acceso hacia Dios. Dice en Romanos 3:23,
que es un versículo muy conocido, por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros, y estamos totalmente fuera de la presencia de Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Por eso es que Dios desea relacionarse con nosotros. El problema es que no queremos practicar la verdad. ¿Por qué? Porque no podemos despegarnos de todo lo mal que hay en nosotros todavía. ¿Cuántos saben eso? Todavía hay cosas, ¿no?, en nuestro corazón que están ahí rondando, ¿no?, que no te dejan llegar a Dios, que no te dejan, digamos, experimentar la luz de Dios, que no te ayudan a experimentar la relación perfecta con tu Dios. Yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuántos están orando? ¿Cuántos están leyendo la palabra? Y son pocos los que levantan la mano. Y no, porque está la situación difícil, tengo que salir temprano a trabajar, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, siempre tengo que hacer algo. ¿Y Dios? ¿Viste? Hay algo dentro tuyo, ¿no?, que no está permitiendo que vos te relaciones con Dios. Ahora, hacete esta pregunta. Si nosotros venimos a la iglesia y estamos conociendo de este Dios milagroso, poderoso, ¿no?, y sabemos que Dios está dispuesto a ayudarte, ¿por qué no vamos a Él? ¿Te pusiste a pensar eso? ¿Por qué nos cuesta ir a Dios? ¿Por qué nos cuesta reconocer que estamos mal? ¿Por qué nos cuesta dejar de hacer esas cosas mal y empezar a practicar lo que es la verdad? ¿Cuántos saben? ¿Por qué? ¿Viste? ¿Por qué? Porque todavía estamos, ¿no?, en la disyuntiva, en esa pelea diaria de que, bueno, sé que tengo que cambiar y me cuesta. Pero acá la palabra de Dios nos da la salida también. En el versículo 9 del mismo capítulo de Juan, y escucha esto, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Escuchaste? Limpiarnos de toda maldad. O sea, todo eso pegajoso que se está pegando en tu alma y que no te deja y que vos decís, no me lo puedo despegar, Dios te lo puede limpiar. Pero tenés que hacer algo. Dice, si confesamos nuestros pecados. Te recuerdo que somos todos pecadores. Todos a los ojos de Dios somos pecadores y necesitamos confesar nuestros pecados. Porque recordad que si nosotros decimos que tenemos comunión con Él, como dice la palabra de Dios, y andamos en tinieblas, dice, si todavía mentís, si todavía tenés rencor en tu corazón, si todavía haces esas cositas que sabés que están mal, estás mintiendo. Y no solo le estás mintiendo a Dios, te estás mintiendo a vos mismo. ¿Cuántos saben? Y no ves, digamos, la bendición de Dios, no ves la manifestación de Dios sobre tu vida, todavía. Gloria a Dios. Entonces, la Escritura nos enseña también que Dios es fiel y justo. Una de las causas que nosotros muchas veces no queremos confesar nuestros pecados es porque tenemos miedo. ¿Cuántos saben? Me creo muy pecador, no creo que Dios me perdone, pero la palabra de Dios dice que Él es fiel y justo. Él es misericordia. Él está dispuesto a perdonar tus pecados siempre y cuando vos estés dispuesto a confesarlo primero. ¿Cuántos saben? Esto es una dinámica espiritual. Tengo que ir yo primero a Él. Reconocer que estoy mal. Reconocer que estoy pegado a mi alma con muchas cosas malas y que no me dejan, Señor, practicar la verdad. Y estoy viviendo autoengañado, mintiéndome a mí mismo que pienso que estoy bien, pero no estoy bien, estoy mal. Gloria a Dios. Dios está dispuesto a limpiar nuestras vidas de toda maldad. Ahora, para practicar la verdad, debemos saber qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Qué buena pregunta. Yo también me la estaba haciendo, ¿no? Dice en Juan 18:37, y quiero que escuches esto. Ya Jesús estaba por ir a cumplir su propósito divino que vino acá en la tierra, ir hacia la cruz, pero tuvo una serie de conversación con Pilato. Pilato era el procurador de Roma que estaba ahí en Judea, ¿no? Y Pilato tenía la autoridad para darle la libertad o no a Jesús.
Pero en el versículo 37, Pilato le dice estas palabras. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Le hace la pregunta a Pilato, ¿no? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto, y quiero que escuches esto, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, dice. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Repito, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Acordate que yo te pregunté, ¿no? ¿Qué es la verdad? Importante y poderoso, porque el Señor estaba revelando acá a Pilato, ¿no? El propósito de Dios para su vida. Él vino a darnos el testimonio de la verdad. Jesús. Todo aquel que se encuentra con la verdad dice que escucha a Jesús. Quiero que escuches esto. Presta atención, por favor, porque es muy importante. Todo aquel que se encuentra con la verdad, o sea, que se encuentra con Jesús, ¿no? Sus oídos oyen su voz. Ahora, es claro aquí el Señor Jesús. ¿Quiénes son los que escuchan la voz de Jesús entonces? Los que son de la verdad. ¿Y quiénes son los que no escuchan a Jesús entonces? Los que viven en la mentira. Los que viven en la mentira. Hay dos realidades. Hay dos realidades. Uno, son los que escuchan la verdad. Son los que escuchan a Jesús. Son los que cambiaron su vida. Pero después está en la otra realidad. El otro grupo, ¿no? Los que están en la mentira. Escúchame. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Y escucha esto. Satanás se encargó muy bien de esparcir su mentira por todo el mundo y por todas las generaciones de las personas, ¿no? En distintas generaciones, trayendo todo tipo de doctrinas falsas, tradiciones de hombre, religiones diversas, y ni hablar de sectas, ¿no? Donde estas religiones diversas también, ¿no? Se ocupan ¿de qué? De mentir, de que la mayoría de las personas no les llegue la verdad. O sea, Jesús, que nunca conozcan de la verdad, que nunca se les abran los ojos y puedan conocer al verdadero, único Jesús, la verdad. El mismo Jesús, acordate, dice Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único camino, la única verdad que nos va a llevar al Padre. Ahora, el resto, ¿qué es? Todo mentira. Lo dice el mismo Jesús. Entonces, no podemos, según la Escritura, llegar a Dios por nuestros propios medios, dice, por nuestras propias fuerzas, o por creernos que somos religiosos. ¿Cuántos saben? ¿Viste? Hay muchas personas que se creen religiosas y piensan que están en contacto divino. Y después vos las escuchás hablar y están totalmente fuera de eje. Sí. Y no lo reconocen a Jesús. Acordate, Jesús dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Todo aquel que de la verdad oye, ¿qué? Mi voz. Jesús. Entonces las otras religiones, las otras doctrinas, las otras tradiciones de hombre y toda la mentira que puso Satanás, está apartando a las personas de la verdad, que es Jesús. Ya Dios había declarado mucho tiempo antes lo que iba a hacer Jesús en beneficio de nuestras vidas, siglos antes. En Isaías 53, versículos 5 y 6. Por favor, ponémelo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, como vemos en la Escritura, ¿no? La mentira que Satanás usó y toda la influencia del mundo es para que las personas vivan en sus propias decisiones y nieguen a Dios, se opongan a Dios. Esa es la mentira. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que vino Jesús a quitar esa mentira, a deshacer toda obra del diablo, dice la palabra de Dios. Jesús vino a deshacer toda obra del diablo. Ahora,
Jesús vino a pagar un alto precio, que es perdonar nuestros pecados, pero también para que vos vivas de la verdad. Acordate que en el versículo principal de nuestro texto dice que si decimos tener comunión con Dios, pero todavía andamos en tinieblas, ese es el punto. Si usted dice que ama a Dios, que siga a Dios y que le quiere ser fiel a Dios, pero todavía hay cosas que están manejando tu vida, esas cosas malas, estás mintiendo. ¿Y dónde pensás que vas a ir cuando venga el fin de los tiempos? Al infierno. Gloria a Dios. Ese es el punto que iba a tocar después. Muy bien. Recordad que dice que el hombre por sus propios medios no puede llegar a Dios. Ahora, yo te voy a decir esto. Dios ve el corazón de todas las personas. Dios ve nuestro corazón. Vos a lo mejor de palabras o de la boca para afuera podés engañar a las personas. Inclusive me puedes engañar a mí. Me puedes decir, sí, Señor, yo, pastor, yo amo a Dios. Yo le soy fiel a Dios. ¿Cuántos saben eso? Encontramos muchas personas así. Pero dentro de tu corazón están las cosas pegadas en tu alma, las cosas malas. Y estás mintiendo no solo a mí, sino te estás mintiendo a vos. Y le estás mintiendo a Dios. ¿Vos qué te pensás? ¿Que Dios qué va a decir? Ah, pobrecito, está bien. Me está haciendo una mentira piadosa. Hermano y hermana, acá hay una realidad. Hoy es el tiempo de cambiar, de decidir, dejar de mentirnos y empezar a practicar la verdad. Que es toda aquella persona, ¿no?, que vive la verdad de Jesús, es aquella persona que está dispuesta a cambiar, que escucha a Jesús, que obedece a su palabra, que practica la verdad. Mirá lo que dice en 1 Juan 4, versículo 1 al 6. Y esto es lo que está pasando en los últimos tiempos, donde Satanás está usando su influencia más poderosa, ¿no?, y más fuertemente en estos tiempos con el espíritu del anticristo. Dice: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Viste? Están engañando, están mintiendo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu, y escucha esto, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Esa es la verdad. Sigo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mayor es el que está en tu vida que el que está en el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Escuchaste? Y el mundo los oye. No quieren escuchar la verdad, si quieren seguir escuchando la mentira. El mundo los oye. Y mira lo que dice el versículo 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Quién conoce a Dios? El que tiene intimidad. El que está dispuesto a practicar la verdad. El que conoce a Jesús. Y dice, el que no es de Dios no nos oye. Repito, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El espíritu del engaño, el error. El espíritu de la mentira. ¿Qué? Por eso te decía, ¿qué es la verdad? La verdad es esta, que Jesús vino a dar su vida, que para esto nació, para dar testimonio de ¿qué? De la verdad. Yo he venido a deshacer toda obra del diablo. Yo he venido a que vos seas salvado. Yo he venido a perdonar tus pecados. Yo he venido a darte vida en abundancia. Yo he venido a darte vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros tenemos que conocer y vivir. Y una vez que vos te encontrás con la verdad, que es Jesús, vos tu vida empieza a cambiar y empiezas a practicar. ¿Qué cosa? Practicar las cosas de la verdad. ¿Cuántos saben? Ya no mentís, ya no engañás, ya no vivís del pasado, ya no decís cosas malas, ya estás dispuesto a practicar la verdad. ¿Me vamos a entender?
porque tenés un encuentro real. Le crees a Dios. Crees que Dios tiene poder. Cambió tu vida, cambió tu manera de pensar, cambió tu manera de sentir, tu manera de hablar. Todo cambia en tu vida, ¿me hago entender? El testimonio de la verdad. ¿Cuántos creen que Jesús tiene poder? Eso hace Jesús. Cuando la verdad entra en tu vida, todo cambia. Vos estabas en tinieblas como yo. ¿Cuántos saben? Pero cuando vino la verdad, vino la luz, se abrieron mis ojos. Ya no vivo en la desesperanza y en la tristeza. Ya no vivo en lo que heredé de mis padres. Al contrario, ahora vivo en la verdad absoluta, que es Dios. Que soy un hijo y una hija de Dios. Una nueva identidad en Cristo Jesús. Por eso, acá Juan, mirá, y qué interesante que en el capítulo 4 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Porque muchos van a decir: yo hablo de parte de Jesús, yo hablo de parte de Dios. Usted tiene que probar. Por eso yo siempre digo esto también, que cuando yo hablo la palabra de Dios, usted tiene que traer la Biblia. Usted tiene que ver qué está diciendo el pastor. Tiene que comparar la escritura. La escritura de Dios tiene poder. ¿Usted qué sabe si yo estoy hablando por mi propia cuenta? Quédese tranquilo que yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo acá la palabra de Dios. 100% la palabra de Dios. Todo lo que Dios pone en mi corazón, yo lo transmito, lo imparto. Amén. Y obviamente la palabra de Dios también va a tocar mi vida. No es que yo me la sé, la palabra de Dios también me toca a mí. Porque esto es para mí también. Porque yo también tengo que velar por mi salvación y mi alma. Y por cada uno de ustedes. El encargo es serio, es real. ¿Usted sabe que el pastor tiene doble condenación? Debe ser así. Yo tengo doble condenación. Tengo que velar por mi alma y tengo que velar por las almas que Dios me pone acá. Amén. Amén. Por cada uno de ustedes. Están los que se van, bueno, sigo orando por ellos. Están los que vienen, sigo orando para que Dios los afirme. Pero tengo que orar, eso es un encargo, una responsabilidad. No estamos jugando acá a ser pastor, no. Usted tiene que entender esto. Estamos en una realidad absoluta. Y en base a su decisión, usted va o al cielo o se va a otro lado. Y eso quiero predicarte. El pecado, que es la mentira, donde Satanás sigue engañando a las personas, es un engaño diabólico, trae como consecuencia, ¿no?, vivir una vida de pecado. Una vida de pecado. ¿No? Donde el pecado, ¿qué hace? Te conduce a la muerte eterna. Y yo te voy a decir esto: la muerte no es el final, como muchos creen. Bueno, viste, las personas cuando están muy desahuciadas, yo lo he escuchado, que dicen: no veo la hora de morirme. Sí. No veo la hora de morirme, te dicen la mayoría de las personas. ¿Por qué decís eso? Porque no aguanto más esta situación, no aguanto más este padecimiento, no aguanto más esta enfermedad. Están desahuciados. No conocen a Dios. Y tienen esa frase y piensan que la muerte los va a aliviar. Yo te voy a decir algo. La muerte no es el final. Lo que es la muerte es el final de lo que vos estás viviendo. Y después continúa otra etapa. Y en base a lo que vos decidiste en esta vida, te vas al cielo o te vas al infierno. Y es una realidad. Mirá lo que dice Jesús, Mateo 25, 41. Dice Jesús: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lo dice el mismo Jesús. Todo aquel que no confiesa el nombre de Jesús, todo aquel que no aceptó a Jesús, todo aquel que rechaza a Jesús, hay un lugar. Lo dice el mismo Jesús. Está hablando de los fines de los tiempos aquí. Y es una realidad. El Señor Jesús vino a dar testimonio de la verdad delante de Pilato y delante de todos nosotros, como estaba establecido, que Él tenía que nacer en este tiempo para dar testimonio de la verdad. Él vino a dar en su vida en rescate a muchos. Vino a salvar al hombre. Vino a salvar, a restaurar la creación de Dios. Esa es la verdad. Vino a destruir toda obra diabólica, toda mentira de Satanás. Vino a decirle que Dios quiere reconciliarse, desea reconciliarse con el hombre. Gloria a Dios por medio de su Hijo Jesús. Por medio de su Hijo Jesús. Muchas veces nos dormimos en los laureles.
Y hoy en la época, ¿viste?, de pandemia, nos dormimos más todavía. ¿Viste? Las informaciones, las noticias que son todas negativas y que cuántas vacunas llegó y que esto, que el otro. Llega un momento que se te hace un matete en la cabeza, estás bloqueado, ¿viste? No salís de eso porque todo el día están hablando de eso y te estás olvidando de algo muy importante, tu salvación, tu relación con Dios. ¿Estás predicando la palabra de Dios? ¿Le estás hablando a otro de salvación? ¿Te estás fortaleciendo en la palabra de Dios? Vos mismo. Acordate, Dios te escogió, Dios te perdonó, Dios te quiere usar grandemente en este tiempo. En este tiempo es donde la iglesia se tiene que levantar. En este tiempo donde nosotros tenemos que dar testimonio de la verdad en el nombre de Jesús. En este tiempo tenemos que deshacer toda obra del diablo, toda mentira de Satanás que está cautivando las mentes a través del miedo y de todo este tema de la pandemia. ¿Cuántos saben? Tenemos que salir a dar testimonio de la verdad. Jesús es la verdad. Gloria a Dios. Dice en Romanos 5, para darte un panorama de que cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo. Romanos 5, versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, escuchad, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdad. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, y escuchad esto, por él seremos salvos de la ira. Está hablando de los últimos tiempos. Seremos salvos de la ira. ¿De qué? Hay un juicio establecido de parte de Dios. Y que todo aquel que confiesa el nombre de Jesús y hace la voluntad de Dios y obedece a su palabra, dice que somos salvos. Y vamos a ser salvos de la ira. Versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Una vez más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la verdad. Gloria a Dios. Entonces tenemos que saber que Jesús vino, ¿no?, a dar su vida en rescate por nosotros. Ahora, sabiendo esto, la verdad, lo que hizo Jesús y lo que quiere hacer Dios a través de nuestras vidas, ¿por qué todavía mentimos? Pues somos pecadores. ¿Por qué todavía mentimos? ¿Por qué todavía no confiamos en Dios? ¿Por qué todavía no confesamos ese pecado? ¿Por qué todavía estamos dormidos? ¿Por qué todavía no creemos en Dios? ¿Por qué todavía no confiamos en Dios? ¿Por qué todavía nos cuesta relacionarnos con Dios? ¿Por qué todavía creemos que eso que tenemos pegado en el alma no lo podemos sacar? Cuando Dios te dice, yo puedo limpiar tu vida. ¿Cuántos lo creen? Siempre y cuando vos confesés ese pecado. Yo me acuerdo que tenía un pecado no confesado en mi corazón. Mucho tiempo. Escúchame, mucho tiempo. Yo iba a la iglesia. Era un líder de la iglesia. Tenía un grupo de personas. Pero mi corazón estaba totalmente dominado por Satanás, por un pecado no confesado. Y cada vez que se predicaba estas clases de prédicas que yo estoy haciendo, de confesar tu pecado, el enemigo de mi alma venía. ¿Cuándo vas a confesar tu pecado? Sos un mentiroso, sos un hipócrita. Si vos no confesás, vas a venir conmigo. Vos estás muerto en vida. Vos no podés alabar a Dios. Y eran así constantemente. Eran dardos que mi mente no podía más. Hasta que un día, después de años de no confesar el pecado, años te estoy diciendo, años. Un día leo un salmo y leo el Salmo 51 de David, que estaba mal David, y lo leo y me toca el corazón, y yo decía, ¿a quién voy a confesar ese pecado? ¿A quién?
tenía mi pastor, gloria a Dios, Pastor Fernando Ferraro, de Munro. Antiguamente yo estaba en una iglesia donde no podía confesar el pecado, porque no veía a ninguno que tuviera la confianza para poder confesar ese pecado. Porque había divisiones en la iglesia, porque había murmuraciones, en fin, muchas cosas. Que eso me cerró mucho más. Y yo dije, bueno, me voy a terminar muriendo con este pecado. No lo podía confesar ni a mi amigo más íntimo, porque me da vergüenza. Y tuve que ir a mi pastor. Dios me dijo en esa mañana, ahí yo te puse a la persona para que vos confieses. Y yo lo primero que dije, no puedo. Tengo miedo, tengo vergüenza. Me acuerdo que me tomé el colectivo para ir a las 6 de la mañana. 7 de la mañana estaba ahí en la puerta de la casa del pastor. Se levanta el pastor. Digo, bueno, perdón pastor que vengo temprano. Y me hizo entrar. Y ahí, llorando, le dije, tengo que confesar algo, pastor. Me siento muy sucio. Estas fueron las palabras que le dije. Pastor, me siento sucio, no puedo seguir viviendo de esta manera. Satanás me está matando. Ya le confesé el pecado. Hermano, cuando confesé ese pecado, no te imaginás el alivio que tuve en mi alma. Y luego le tuve que decir a mi esposa, ese pecado. Esa fue la parte más difícil. Entonces Dios me ayudó también a hablar con mi esposa, a enfrentarla, en el buen sentido, confesar ese pecado. En ese momento sentí la liberación divina. Nunca más volví a pecar. A partir de ese momento empecé a practicar la verdad de Dios. No mentirme a mí mismo, no mentir al resto, ni menos mentir a Dios. Amén. Porque ese es el punto. No tengas miedo. Si Dios nos dice, vení a mí, yo soy tu Padre, yo estoy dispuesto a perdonar tu pecado, yo estoy dispuesto a limpiarte, yo estoy dispuesto a hacerte una persona nueva, no vivas más bajo las amenazas del enemigo que te está mintiendo y te está llevando una vida miserable. Vos fuiste escogido por Dios y escogida para vivir una vida abundante, bendecida, libre de toda esa mentira que Satanás estuvo ocupando durante mucho tiempo tu vida. A partir de ahí, Dios me ayudó enormemente. Gloria a Dios. Entonces, te animo a que vos tomes eso, tomes esa decisión, que no te vivas en la mentira, que no te engañes más, porque Dios desea tener una comunión contigo. Acordate, Dios es luz. Y si Dios es luz, todo lo que es sucio, todo lo que es inmundo, todo lo que está en tiniebla no puede tener relación con Dios. Por eso es que Dios dice, hijo mío, hija mía, yo quiero tener una relación contigo, pero eso que vos no confesás está bloqueando nuestra relación. Tenés que entender. Por eso es que vos no podés llegar a mí. Por eso es que yo no puedo experimentar, darte toda mi bendición sobre tu vida hasta que vos no confieses, hasta que vos no decidas venir a mí y dejar de una vez por todas eso. Todo eso malo. Nosotros somos los hijos de la luz. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a decidir dejar todo lo malo. Gloria a Dios. Ahora, todas estas escrituras, gloria a Dios, nos muestran, y ya voy terminando, que Jesús vino a deshacer toda obra del diablo y demás. Y yo me hacía esta pregunta también, ¿no? Ahora, ¿vos sabés por qué Dios envió a su único Hijo Jesús a salvarnos? Cuando Dios tiene a su disposición en el cielo millones y millones de ángeles. ¿Cuántos saben eso? En el cielo hay muchísimos ángeles de distintos rangos. Hay ángeles, arcángeles, hay muchos, y que estarían dispuestos a dar su vida por amor hacia Dios. ¿Usted sabe eso? Están en obediencia a Dios, en amor hacia Dios, sirviéndolo a Él.
Y yo me hacía esa pregunta, ¿por qué Dios envió a su único hijo, Jesús? Y acá está la respuesta, Mateo 11, 27. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Acá nos está hablando de una relación que tiene el Señor Jesús con nuestro Padre Celestial. Una relación, un vínculo perfecto, duradero, limpio, donde reina el amor. Cuando nuestro Padre Celestial envía a su único Hijo Jesús en forma humana, y quiero que escuches esto, a ser tentado 1 y 1000 veces para que abortara el propósito de Dios, porque Jesús fue tentado muchas veces. Sin embargo, Jesús siguió hasta el final, donde el mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, horas antes, ¿no?, de ir a la crucifixión, él mismo dijo, Padre, pasa de mí esta copa, dice. El mismo Jesús dijo eso, pero en el segundo dijo, después de eso dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era como que Jesús estaba sufriendo mucho en ese momento, y él mismo decía, yo no quiero hacer esto. Ya estaba ahí, agotado de tanto dolor, sabía lo que se venía. Y el mismo Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y acá nos está hablando de que el Padre Celestial, cuando envía a su único Hijo Jesús, sabía en lo profundo de su corazón que Jesús no lo iba a fallar. Por eso, ¿por qué? Porque Jesús sabía quién es su Padre. Jesús sabía que iba a ser el Padre, que estaba dispuesto a ser Dios para salvar a la raza humana. La verdad. Cuando vos vivís la verdad y sabés que no te van a fallar, puede venir 1000 tormentas, que vos estás aferrado y anclado en la verdad. ¿Cuántos saben eso? Cuando vos conocés quién es Jesús, cuando vos conocés qué es lo que puede hacer Jesús en beneficio de tu vida, pueden venir 1000 tormentas, te pueden hablar 1000 cosas, te pueden inclusive hablar mal de la iglesia y demás, que vos decís, no, hermano y hermana, yo conozco la verdad. Yo sé lo que puede hacer mi Dios. Yo sé lo que hizo mi Dios en mi vida. Esa es la verdad. Podés venir, podés gritar, podés cantar en contra de la iglesia, pero yo me planto en la verdad en el nombre de Jesús. Y Él no me va a fallar a mí. No me va a fallar a mí. Por eso es que Jesús siguió hasta el final, porque sabía quién era su Padre, la verdad. Siguió hasta el final y vio la victoria. Y esa victoria la vivimos gracias a que vivió la verdad, a dar testimonio de la verdad. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir como iglesia, la verdad. No dejarnos influir por el mundo, por las cosas, por las malas noticias y demás cosas, ¿no? Vivir la verdad, plantarnos en la verdad, practicar la verdad. Gloria a Dios. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que decir. Cuando vos descubrís eso y la vivís, ya no hay más lugar en tu vida para la mentira. En el nombre de Jesús, ya eso tiene que salir. Ya eso que estaba pegado tiene que salir. ¿Cómo? Confesándolo. Padre, me he equivocado, acá estoy. Acá estoy, Señor. Pastor, me equivoqué, acá estoy, Señor. Porque el que te perdona es Dios. Pero dice que si vos no confesás el pecado, todavía tu alma está en tinieblas. Todavía tu alma está en tinieblas. Y si tu alma está en tinieblas y no confías en Dios, hay un camino que te lleva al cielo y el otro al infierno. Depende de tu decisión. Entonces, tenemos que vivir la verdad. Si decidimos ahora practicar la verdad, debemos conocer la verdad. ¿Quién es? Que es Jesús.
que vino a deshacer toda obra del diablo, vino a mostrarnos la verdad sobre nosotros mismos. Dios nos ama, Dios quiere ayudarnos, Dios no quiere que nosotros nos muramos, no quiere que perezcamos. Tenemos que confesar eso que está mal. Él está dispuesto a limpiar, a tener un vínculo perfecto con nuestras vidas, algo limpio, algo duradero. Y cuando nosotros hacemos eso, a partir de ahí vas a empezar a practicar la verdad. Acordate, vos no podés practicar la verdad a menos que esté la verdad, Jesús, en tu corazón. De la boca para afuera no te va a salvar. Tu vida tiene que cambiar, toda tu vida. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Y esta es la palabra que quiero dejarles para ustedes, para que usted lo piense en su casa. Y termino. 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Porque el que te eligió a vos es mi Dios. El que te trajo en este tiempo es mi Dios. El que te salvó desde el principio es mi Dios. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Repito, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Escuchaste? Dios te eligió desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Y la fe en la verdad. Dios te eligió desde el principio de los tiempos. ¿Para qué? Para salvación. Mediante la santificación de su Santo Espíritu y tu fe en la verdad. Eso te va a salvar. Y eso te va a ayudar a vos a practicar la verdad en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Pero acordate, y este es el desafío que Dios pone en esta mañana. Eso que está mal todavía, tenés que sacarlo. Es tu decisión. Eso que está pegado en tu corazón y en tu alma y que te hace vivir una vida de mentira, tenés que sacarlo en el nombre de Jesús. Pastor, pero yo pequé. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos del perdón de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús.